¿Qué fue que en la adolescencia lo motivó a usted, ya en la adolescencia, a buscar otros temas fuera de la medicina como eh, religiones, filosofía? Porque no es muy común que los chicos ¿no? adolescentes busquen esos temas, ¿no? Eh, a ver, todo lo que le pasa a uno le parece común, Claro. ¿no? Para mí era común, o sea, eh, preguntarme cosas y tratar de encontrarle respuestas o buscarlas, ¿no? Encontrar, uno nunca encuentra del todo, a lo mejor, o sea, va teniendo como verdades relativas que va mutando con la vida, ¿no? Creo que una experiencia muy fuerte con la muerte de un amigo a los 8 años. A partir de ahí se desencadenó una cantidad de sensaciones y vivencias interiores que probablemente motivaron eso. Tanto que acá le cuento un cuento de sincronicidad. Tanto que, bueno, se me dio, o sea, termina escribiendo este libro, bueno, ahora estoy con otras cosas, pero en su época, en el 2002. Y un día, así, pues, empiezan a llegar mails y llamados de gente, cosas. Y un día me llama una señora y me dice, quiero saber si el chico que usted habla en su libro se llamaba tal y tal. Y le digo, sí. Y me dice, bueno, yo soy la mamá. Y su libro me llegó por una supuesta coincidencia, me dice. Y durante todos estos años, que había pasado mucho tiempo, jamás había visto nada que pudiera haber servido de la muerte de mi hijo. Y esta es la primera vez que digo algo, la muerte de mi hijo, a alguien le hizo algo que le sirvió para algo positivo. Qué increíble, ¿no? Nos cuesta creer en la vida cotidiana y en el ajetreo diario, detenernos a pensar que hay algo más, ¿no? Usted habla de sincronicidad, no de coincidencia. ¿Cuál es la diferencia? Una coincidencia es algo que uno vive y que no tiene por qué tener ningún significado especial. Que eso vaya por el año, no sé, 2000 algo, al principio del 2000 y demás. Una vez nevó en Mar del Plata a principios de septiembre, creo. Y cualquiera que hubiera estado ahí, usted, yo, cualquiera, además, hubiera sido una coincidencia. Justo vine a Mar del Plata Y negó. y nevó. Y ahí termina, eso es una coincidencia. Sin embargo, hay veces que las coincidencias tienen significado para otros. Lo mismo que uno está viviendo como coincidencia, tiene sentido de vida. Le hablo de esta nevada porque en una de mis charlas vino alguien y me dijo, doctor, quiero compartir esto con usted. Y me trajo los videos y me trajo su cuento y me dijo, y cuéntelo la cantidad de veces que quiera. Esta era una persona que estaba muy mal, que estaba en tratamiento psiquiátrico hacía años, medicada, muy medicada, con varios intentos de suicidio. Y la familia, ya sin saber qué hacer, en todos esos intentos que se hacen y demás, deciden ir un fin de semana a Mar del Plata. Y en el auto iban hablando, pero vos tenés que salir de esto. Y ella, no sé, hablaba en superficie y lo único que pensaba, ella me relata ahí, que era, a ver, ojalá vayamos a un hotel, a un piso muy alto porque me tiro de ahí. Y en ese interín, no sé si a alguien, no sé si al marido o a alguien que iba en el auto, a la madre, le pregunta, pero ¿qué necesitas para salir de esto? Y dice, yo necesito una señal de que las cosas son distintas. Dice, ¿qué? Decía algo. Bueno, que nieve ahora en Mar del Plata. Bueno, pero hija, dice, o sea, estamos principios de septiembre, esto no es... Y después está la filmación, donde empieza a nevar, la cara de ella, la transformación. Y a partir de ahí tuvo un renacer.
y se convirtió en un ser de luz, maravilloso además, y tiene mucho que ver con las experiencias de este fenómeno, ¿no? Si vamos al primero que lo describe, porque esto ha sucedido, primero, es común, coincidencias con significado a todos los seres humanos. Muchas veces vivimos coincidencias, pero no tienen significado para nosotros. Pero a lo mejor hay que mirar al costado y decir, a ver, ¿a quién le está pasando algo? Y no tratar de mirar todo desde el ombligo personal, ¿no? Qué divertido, a lo mejor le está pasando algo a alguien acá con esto que estoy viviendo, que para mí no me dice nada. Después, estas coincidencias con significado tienen muchos cambios. Y si quiere le cito una. A ver, como le decía, esto es común a todos los seres humanos, pues es un tema que tiene tanto interés. Se lo ha interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia. En la época de la Grecia homérica se lo interpretaba como los dioses del Olimpo influyentes, se me hacían caer la espada o se me salía la rueda del carro, por ejemplo, y perdía o ganaba una batalla por eso. Pero hay un ser humano que desde la ciencia, desde la psicología, que Carl Gustav Jung empezó a ver que este fenómeno tenía más trascendencia de lo que podía estar pasando así como en la superficie. Y empezó a ver que las cosas funcionaban de otra manera, o parecían funcionar de otra manera, y no se animaba a publicarlo. Hasta que después pasó algo que si le divierte, después le cuento qué fue lo que pasó para que él lo publicase, ¿no? Sí. Pero hay algo parecido a esto, lo de la nevada. Viene una señora, y es una de las cosas primeras que él cuenta de las experiencias. Viene una señora que estaba muy mal, y él es como que no podía revertir el cuadro psicológico. Y ella le contaba permanentemente le vino un día con que había soñado con un escarabajo. Seguía con el escarabajo reiterativo y él no le podía dar la trascendencia como para meterse en eso. Y entonces quería como cambiar de tema y ella seguía insistiendo en el escarabajo. Hasta que de repente escuchan en la ventana un ruidito. Tic, tic, tic. Bueno. Insiste, se acercan a la ventana y hay un escarabajo golpeando la ventana, ¿no? Era una especie muy especial, creo que se llamaba Cetonia aureata. Y lo más cerca que estaba esa especie de Zúrich, donde estaba él, era 1000 kilómetros. Entonces ahora, bueno, ¿cómo hizo ese escarabajo para llegar? Yo no sé. Bueno, no sé si alguien sabe a ese lugar. ¿Cómo hizo para elegir esa ventana de todas las ventanas de Zúrich? ¿Cómo hizo para golpear justo en el momento que le estaban contando este sueño sobre un escarabajo? Y él, que había estudiado mucha simbología egipcia y demás, asoció el escarabajo con lo que significaba en Egipto, que era el renacer. Y se dio cuenta que tenía que enfocar su terapia desde otro punto y hacer renacer a este ser en un ser distinto. Parecido a lo que le conté de la nevada. Y entonces se dio cuenta, empezó a investigar y demás, y esas cosas así son como señales que van sucediendo para darnos pistas. Hay que estar alerta también. A eso me iba a referir. ¿Cómo nos damos cuenta? Algo salió del programa. La mente racional organiza. Sí. La mente racional organiza una secuencia, incluso todos queremos organizar. Ahí queremos programar. Hasta mi retiro, me voy a jubilar y voy a ir a vivir a tal lugar. Ahora queremos tener todo programado hasta que llegue el día de desencarnar. Sin embargo, hay cosas que suceden fuera del programa y nos sacan del programa. Esto me lo enseñó mucho Chopra, ¿no? Un día estábamos, no sé, volviendo de un país, no sé si era de Paraguay, íbamos a Mendoza, vía Chile, y entonces ahí parados en Santiago viene el señor de la compañía aérea y dice: sus valijas no salieron en el avión, no van a llegar con ustedes. Y yo, por supuesto,
como cualquier ser humano, o la mayoría de los seres humanos, lo primero que le da es como mal humor, ¿no? Claro. Dice, o sea, es algo que me está contrariando lo que debería hacer. Sin embargo, Chopra me dijo algo muy lindo, dice, qué divertido, dice. Yo, ¿cómo que divertido? Digo, a ver, lo que a él le parece divertido, a mí me parece que no es divertido. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque así cuando las cosas salen de programa es porque empiezan a suceder las sincronicidades. Así que estemos alerta, no pasó nada. Pero sin embargo, y lo doy como ejemplo a su pregunta, es cuando algo sale de programa, que nos saca de programa, es que hay que estar alerta porque algo se puede estar empezando a pasar. No es fácil darnos cuenta de esto, es decir, para una persona que lee, que es amigo de Deepak Chopra, por ahí es más fácil. Pero digo, para el común de la gente... No, pero a ver, todos tenemos el proceso. Yo hoy es como que ya acepté el fenómeno y estoy mucho más alerta y trato de abrir las puertas, pero a mí como en el año, a ver qué año habrá sido, 80, que todavía no estaba tan alerta de esto y desconocía el fenómeno y esas cosas, una vez estaba esquiando, íbamos en fila haciendo zigzag, yo era el último de un grupo, o sea, es clarísimo el grupo, donde gira todo gira al mismo lugar, giro así, ¡pum!, de frente contra una persona, así me choca el piso, se me salían los esquís, tirado ahí, digo, bueno, no me vio, digo, me pongo los esquís, sigo bajando en las montañas largas, sigo bajando, a los 5 minutos, ¡pum!, digo, el mismo, y ya empecé, o sea, no me empezó a gustar el cuento, porque, o sea, si uno sabe que el auto dobla así, lo chocan, bueno, sigo para abajo y de vuelta, revolcados así los dos. Y yo decía, es como, esto es demasiado, en una bajada nos hemos chocado 3 veces. Es como que, a ver, lo primero es, no sé, no me la están haciendo a propósito. Hoy le diría, mira, a ver, espera, antes que nos sigamos golpeando, porque a lo mejor nos vamos a tener que seguir golpeando. A ver, ¿por qué no nos vamos a tomar un café? A ver, ¿qué me tenés para contar vos a mí o yo a vos? Claro. Esa es la puerta, que a veces nadamos contra la corriente de lo que debería suceder y bueno, nos golpeamos. Claro. Es tomar... Porque saca de programa. A mí me sacó de programa esa curva. Es aprender a vivir de otra manera. No, bueno, o sea, es entregar el poder. Porque todos queremos tener poder sobre nosotros mismos, ¿no? No hablo sobre los demás, pero tener el poder sobre uno. Sí, sí, el control. Control sobre su destino, sobre lo que piensa que le debería suceder y demás. Y esto, o sea, uno lo saca y de repente le marca otro rumbo. Y eso que es igual a que hay incertidumbre fuerte. Hay que acostumbrarse a vivir con la incertidumbre. Y sin embargo... ¿Esto sería como una respuesta a que las cosas ya están programadas desde otro lado o...? Qué duro la pregunta, ¿no? Yo no tengo soluciones, tengo hipótesis que porque me ¿a qué conforman. me lleva a estar atenta a estas puertas que se abren, a estas cosas? ¿A qué me lleva? Es muy difícil, ahí tocamos el tema de la predestinación, tocamos esto tiene que ver con los modelos de funcionamiento del universo, de la vida humana, una cantidad de cosas. Si quiere después nos adentramos en suposiciones. A ver, está todo predestinado, y si está todo predestinado, ¿qué valor tiene que yo haga algo? O no está nada predestinado, y entonces, ¿para qué le voy a dar valor a determinadas cosas? Y también hay cosas intermedias, ¿no? Y yo dije, a ver, me sentía que había algunas cosas predestinadas, pero que otras
uno toma la decisión. La decisión de ir a tomarme un café con el señor que me chocaba en la montaña era algo que no tenía que tomar yo. Lo que estaba predestinado a lo mejor era chocarme con ese señor, para ver qué hacía en ese momento. Y hay algo que un premio Nobel de Química hizo y describió, que se llama Ilya Prigogine, y se llama los puntos de bifurcación en la naturaleza. Muchas veces la naturaleza va por caminos que se llaman de solución única, pero llegan a momentos críticos que se llaman puntos de bifurcación. Y el punto de bifurcación, de acuerdo se tome por uno u otro camino, la historia es totalmente distinta. Si esto lo pudiésemos aplicar al destino, que es algo que, por lo menos así traté de hacerlo para lo personal, que muchas veces venimos por soluciones únicas, pero de repente se nos producen estas puertas que se abren, que llaman puntos de bifurcación, puntos críticos y demás. Y ahí sí entra el libre albedrío. A ver, ¿voy por acá o voy por acá? Como permanentemente tomamos decisiones. Claro, sigo por el camino que yo tenía programado o veo a ver qué hay atrás de esta puerta que me genera mucha incertidumbre porque a lo mejor me produce un cambio importante. Creo que me parece como que hay una mezcla. Los puntos de bifurcación son cosas que nos corresponden vivir a nosotros, a cada uno para su historia personal y su evolución. Pero ahí es donde la decisión nos lleva por un camino o por otro. Y cualquier rama que tomemos, las historias son universos totalmente distintos. ¿Y dónde estaría la sincronicidad en esto? En el punto de bifurcación. Muchas veces el punto de bifurcación no solo viene por la parte racional, sino que viene por algo externo que desconocemos. Y ahí soy yo el que decido. Generalmente. ¿Qué papel juega la intuición, el razonamiento? Sí. La razón es clara, ¿no? La razón y la supuesta lógica. Porque por ahí voy por la puerta de la razón y no es lo correcto o no es lo mejor. Está bueno. A ver, la razón, si lo analizamos un poquitito, es como que ya tenía su programa. Sí. Ya nos había dicho, o sea, esto, mañana tal cosa, pasado tal otra, la semana que viene tal otra, el mes que viene tal otro, o sea, es como que la razón ya tenía su camino hecho. Y esto nos saca del camino ese, o sea, nos muestra una cosa que nos va a sacar de esa razón. Creo que si lo analizamos por la razón, no tomamos la puerta nueva. Claro. Porque la razón ya estaba tiene su predeterminado. Y ahí entra la intuición. Y yo no sé si la puerta esta siempre es buena o es mala. Porque, a ver, ¿por qué va a ser todo bueno? A veces puede haber puertas que se abran que también a lo mejor no son malas. Entonces es muy difícil la disquisición, si paso o no paso. Y, a ver, en lo personal lo único que pude hacer es desde tratar de ser bastante, podríamos decir, consciente de lo primero que sentí. En cuanto se presentó esa situación, lo primero, antes de cualquier análisis, pensamiento y demás, ¿qué sentí acá? ¿Que estaba bien o que estaba mal? Bueno, y dejarme guiar por eso. Si tuve esa pequeña sensación de que estaba bien, de que me tentaba, sí, y si me generó alguna duda, no. La sincronicidad entonces me sirve a mí para evaluar el punto ese, pero ¿me ayuda para vivir mejor? ¿O es solo un elemento que yo lo percibo? Está buena la pregunta. La sincronicidad es algo que muchas veces nos cambia el camino totalmente. Si lo elijo. Si lo elijo, por supuesto. O sea, nos está mostrando caminos que la mente no había podido descubrir. A veces está relacionado con sueños, anhelos, ideales de chico, lo que fuera. La pregunta era si me sirve para mejorar la sincronicidad, claro, o es solo un elemento. Bueno, aparentemente es algo que nos corresponde vivir y que nos está viniendo la señal de que era el camino que teníamos que tomar. Esto cambia valores, cambia destino, cambia
millones de vidas, cambia absolutamente todo. Hay cosas, hay cuentos enormes, simpatiquísimos de personajes del cine que les ha pasado cosas, Anthony Hopkins y cosas, y a todo el mundo son cosas muy movilizantes, cambian valores, cambian la forma en la cual, cambian el modelo que tenemos del universo y del funcionamiento del universo y la vida dentro de nuestra inserción y nuestra interrelación con todo lo grande que es este universo. Y creo que ahora el mayor problema del ser humano, de todos nosotros, son nuestros modelos muy limitados y modelos equivocados de las cosas. En el momento que cambiemos el modelo... ¿Modelos como por ejemplo cuáles? Y por ejemplo, a ver, todo lo cartesiano, newtoniano, todo lineal, toda causa tiene un efecto, la causalidad, contra lo que viene de la física cuántica, incertidumbre, aceptar la incertidumbre, aceptar la no linealidad, aceptar lo que hoy llamamos a causalidad por desconocimiento, como el fenómeno del entanglamiento o enlazamiento de las cosas, la interrelación y la interconectividad de todo el universo. O sea, hay una cantidad de cosas que, de acuerdo al modelo que tengamos, es distinto. Por ejemplo, y creo que lo más perjudicial y pernicioso para nosotros como seres, especie en evolución, ha sido nuestro modelo de la imagen de Dios. ¿Por qué? Creo que tenemos que cambiarlo eso. Por supuesto no sucede en todo el planeta, pero las tres religiones principales estas del monoteísmo, bueno, saquemos al hinduismo, porque no la conozco tan profundamente como para poder hablar. Pero, a ver, las tres religiones estas nuestras, ¿no? Judaísmo, cristianismo y islamismo. Las tres hablan en principio, de que existe un solo Dios. ¿Sí? Que el de arriba es único, con diferentes interpretaciones. Se le da tres nombres distintos: Jehová o Yahvé, se le da el nombre de Dios y se le da el nombre de Alá. Y sin embargo en la práctica no es así. O sea, en la práctica algún modelo que hemos empleado no es así, de que es el mismo. Cuando en el año 1095 en Clermont se deciden ir a la primera cruzada, van todos a matar musulmanes con la bandera de Dios lo quiere. Cuando hoy suceden del otro lado, la yihad o lo que fuere, atentados y demás, ellos están convencidos que Alá lo quiere. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo es este cuento? ¿Es el mismo o no es el mismo? Y si es el mismo, ¿por qué va a quererlo? ¿Es una decisión del hombre eso? Claro, por eso es un modelo que hemos tomado. Hay un modelo que hemos tomado en el que Dios nos puede beneficiar en cosas que son dudosas que nos podrían beneficiar. Pero por ahí no es un fanatismo de alguna No, yo creo que es el modelo que está insertado hoy día en el 80 o 90% de la gente. Mire, a mí algo que me choca cuando lo veo, ¿no? Y todos los días pasa. Partidos de fútbol, pongamos una cosa muy básica. Partidos de fútbol. O sea, en principio nacemos de que debería haber, si hay un creador, porque algunos creen que no hay, si hay un creador, debería ser un creador de todo el universo, y todo lo que está en el universo es, o sea, de su misma creación, hijos todos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sin embargo, va alguien a patear un penal, ¿no? Patea el penal y hace el gol. ¿Qué es lo que vemos casi todos los días? ¿Sí o no? Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? Y ahí pasó que el personaje en cuestión está agradeciendo que, en principio, algo de arriba lo ayudó a él a hacer su gol, que podría estar bien.
Pero bueno, no está pensando, por eso le decía hoy, tratar de dejar de ver todo con el ombligo personal. No está pensando que si pasó eso, también el de arriba a su otro hijo, que es el arquero, decidió perjudicarlo. Porque a lo mejor eso le termina la carrera, ¿no? A lo mejor les corresponde, son cosas que corresponden, a lo mejor sucede así. Pero yo no estoy tan seguro de que suceda así. En una guerra... Pero ¿no es muy básico ese pensamiento de que Dios es el que hace las cosas? O sea, me parece como que bueno, la evolución del hombre ahora plantea la religión desde... Sí, Dios puede haber sido el que algo poderoso ha creado todo, pero la decisión es mía a partir del libre albedrío. Está bien. ¿No? Me parece como muy básico. Sí, es básico, pero es algo que debemos analizar y tratar de ver por qué y cómo funciona el modelo, porque si estamos pensando en que la especie humana debe evolucionar en su conciencia, a ver, debemos reanalizar los modelos que tenemos. Claro, sí, pero el hombre común que no... Esto es de todos los días. Claro, pero los planteos, ese jugador de fútbol no va a ser una interpretación. Pero es el modelo, es claro, el modelo que se le ha enseñado o lo que fuera. Lo bueno sería que toda la humanidad replantease sus modelos, de sus creencias, sus paradigmas. Bueno, yo estoy terminando ahora un libro sobre este tema, sobre el replanteo de los paradigmas de las cosas, de todas las cosas que creemos, de dónde vienen, por qué son, tienen lógica, no tienen lógica. Me parece que es un análisis interesante, pero digo, es utópico también, ¿o no? ¿Y con qué nos divertimos, si no? Claro, no, sí está perfecto desde la diversión, pero digo, de golpe yo por ahí me refería a algo que la gente común, la persona común, porque, a ver, una persona que no come porque no tiene para comer, ¿puede hacerse estos planteos filosóficos? ¿Por qué yo como, no como, mi vecino? O sea... A ver, yo digo que... Es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque hay un alto porcentaje de la humanidad que no tiene lo básico satisfecho. Totalmente. Por ahí... La responsabilidad es de los líderes, a ver, para tratar de equiparar las cosas y que para que ese personaje tenga las condiciones suficientes para que pueda replantearse esas cosas. Claro. O sea, y tenga el tiempo para replantearse esas cosas. Pero a ver, el problema es que la mayoría de los dirigentes siguen con los modelos también muy básicos. Por conveniencia, quizás. No, o porque no se los replantean. Porque si miramos la vida como la superficie de lo que pasa acá y nada más, y no interpretamos la vida desde otro contexto, a ver, ¿cómo se llegó a esto? 15.000 millones de años de evolución. Claro. Desde un Big Bang hasta el nacimiento del sistema solar, la aparición de la Tierra, la aparición de la vida en la Tierra, la aparición del hombre reciente, del Homo sapiens recientemente, o sea, hace muy poquitito. Dice, mira, si se quisiese representar, porque si no tomamos noción de qué somos y qué hacemos, es difícil saber después qué hacemos. ¿A dónde vamos? Y cómo hacemos lo cooperativo entre la especie. Si quisiésemos representar la existencia del Homo sapiens en el universo desde la creación, y supongamos que la línea de base sea el Big Bang, y la historia del universo estuviese representada por un obelisco como el que tenemos en la 9 de julio, o el que pueden llegar a tener en Washington, a ver, ¿dónde estaría? A ver, ¿cuánto de ese obelisco está representado por la historia del Homo sapiens? ¿Sí? Cada uno estará haciendo sus números y sus cálculos y dirá la punta, el último metro, bueno, el Homo sapiens representaría el espesor de una estampilla puesto arriba en el vértice. Eso es lo que somos. Y estamos evolucionando. Entonces, ahora, tiene que haber un replanteo también en lo político, de lo espiritual, un replanteo del funcionamiento del universo, o sea, una cantidad de cosas para estar ubicados
a lo mejor un poquitito mejor y poder hacer cosas un poco mejor, ¿no? ¿Y por dónde empezaríamos en ese replanteo? Qué bueno, usted me está haciendo preguntas complicadas. A ver, siempre hay, por ejemplo, una cosa que como especie hablamos, son los derechos humanos, ¿no? Bueno, que es un temazo, pero hay otros derechos que son los derechos de los animales. ¿Sí? Un animal nace con confianza en la vida. A ver, no hay... Si usted me dice que una abeja puede dudar de que su forma de abeja y sus alas y su, ¿cómo se llama?, su pico puedan no servirle para encajar con la naturaleza, yo creo que, primero, en principio no tienen autoconciencia como para replanteárselo, pero si la tuvieran, tendrían desconfianza, ¿no? Dicen, yo estoy absolutamente adaptado al entorno en que estoy naciendo. O una jirafa con su cuello largo para comer en los árboles, o lo que fuera. Los animales tienen confianza de nacer, o como especie, o subespecies, o lo que fuera, porque están adaptados. ¿Y qué es lo que generalmente tienen los animales? Los animales no tienen problemas de transporte, saben que con lo que vinieron les alcanza para lo que tienen que hacer. Generalmente tienen acceso a las cosas imprescindibles, que son alimentos y agua, y después no tienen problemas de vivienda, ¿no? Porque cada uno hace un nido, hace una cuevita, hace un agujero en la tierra y se mete adentro. Los derechos humanos son importantísimos, pero los derechos de los animales son importantísimos también. Si cualquier animal no tiene problemas de transporte, no tiene problemas de agua, no tiene problemas de alimento, no tiene problemas de vivienda, porque sus formas encajan con la naturaleza que le nació. A ver, no me parecería un mal objetivo para toda la humanidad que todo ser que nazca en este planeta tenga algún tipo de encaje con los derechos básicos que tienen los animales. Por ejemplo. No sé, son cosas para discutir y debatir. Pero... el planteo es bueno, pero desde que el hombre es hombre existe la conquista por el territorio ajeno. O sea, ahí ya no estamos respetando la naturaleza, porque de hecho en nuestro país hay que replantear. Teníamos los aborígenes perfectamente ubicados y vinieron los españoles y le sacaron el lugar, ¿o no? Sí, y un amigo, a conquistar. Yo tengo un amigo mío muy inteligente. Y es medio sarcástico, es muy gracioso. Me dice, ¿qué hemos hecho con la vida? Y dice, bueno, o sea, el objetivo de todo el mundo es que le vaya mejor, ganar plata, tener esto, lo otro. Y dice, ¿para qué? Y qué sé yo, para poder descansar, para poder comprarse una casa frente a un río. O sea, los programas más caros son pescar, truchas, cazar, ocio, ¿no? O sea, es decir, tener todo armado como para poder disfrutar de la vida, tener el ocio. Y me dice, ¿y qué hacen los indios antes de que vengamos nosotros? Y lo hacen todos. Con lo cual, y estos son modelos. Son modelos. Por eso digo, ¿qué le pasó al hombre, no? No sé. Tenemos que alinearnos con la vida. La vida, o sea... ¿Y cómo hacemos para alinearnos con la vida? Son todos modelos, tenemos que replantear todos los modelos, esa es mi opinión. Por ejemplo, tenemos la opinión de la selección natural, darwiniana, del macho alfa, el macho alfa que es el más fuerte y es el que conquista y es el que más se va a reproducir. Sin embargo, hoy... La evolución desde el punto de vista genético y toda una cantidad de nuevas teorías dicen que no, que hay muchas especies que cooperan y que lo cooperativo es maravilloso. Está, por ejemplo, algo que se llama, y que están empezando a desarrollar mucho, en estudiar y empezar a aplicar en empresas más, que se llama inteligencia de enjambre, que es el funcionamiento de abejas, hormigas, y ahí no hay inteligencias poderosas
son inteligencias muy básicas, pero está la inteligencia de la especie. Y la conducta emergente de toda la especie es inteligentísima. Y no hay ninguno que sea muy inteligente. Sin embargo, en lo cooperativo, por eso yo estoy escribiendo ahora sobre algo que se llama el superaprendizaje. ¿Qué es esto? O sea, tenemos que aprender como especie a funcionar de otra manera, no como machos alfa. Bueno, si uno no se divierte pensando que... Claro, está bien, uno se divierte pensando, obviamente que es una de las fascinaciones del ser humano, el pensamiento, ¿no? Sí. Igual me sigue pareciendo utópico absoluto, pero bueno, desde lo pequeño se puede ir modificando, ¿no? Y mire el enciclopedismo y el iluminismo. Claro, en algún momento se pareció también. Sí, sí. Al principio parecía toda una utopía, de un cambio del mundo y demás. Sin embargo, después se plasmó. Por eso, lo que decíamos hoy, es importante instalar el tema, por lo menos que se hable, ¿no? O sea, en el momento que uno toma conciencia de que hay algo de lo que no estamos hablando, de que hay una cosa que podría ser distinta o no, empieza el diálogo, empieza las opiniones, empiezan cosas a lo mejor mucho más, o sea, creativas para desarrollar. Pero hay como que instalarlo. Digo, ¿no? Como aplicarlo también desde el poder hacia abajo, en el sentido de educación, trabajo, ir implementando todas esas redes a esos niveles, ¿no? Porque la educación como está planteada hoy es salvate vos y bueno, fíjate qué pasa al lado. Me parece... Es un planteo de educación individualista. Sí, y el sistema no está ayudando, lo mismo que hablábamos hoy de los derechos de los animales. Cada vez que se habla de educación, o sea, uno de los principales temas es el tema de presupuesto, ¿no? Sí. Presupuesto, dedicar más presupuesto. Sin embargo, yo terminé mi facultad de medicina, hice primaria, secundaria, facultad de medicina además, y estudié todo lo que me dijeron que tenía que estudiar. Sin embargo, jamás a mí me hablaron de que existía la física cuántica, de que el reino, de lo que todo está formado, ¿sí? Los átomos de este sillón, de este libro, de nuestras manos, de nuestro, o sea, todo. Y las partículas subatómicas, ¿cómo funcionaba eso? O sea, tenemos unos desconocimientos absolutos. Ahora, ¿eso es un tema de presupuesto o es un tema de contenido? Entonces, hay que revisar los contenidos, a ver en qué estamos fallando, o sea, qué cosas son importantes que no estamos contando y qué cosas podrían dejarse de lado porque no hacen a la sustancia. ¿Qué es la física cuántica? Eso, la física que trata sobre los átomos y las partículas subatómicas. ¿Y en qué cambia la visión del mundo a partir de la física cuántica? Claro, es que tiene leyes esa raíz, ¿no? Ahora, no podemos decir... Nosotros tenemos un tamaño, que es el tamaño que llamamos el mundo físico, además, pero que no es todo, ¿sí? O sea, vemos a un determinado nivel. ¿Qué ha hecho el ser humano? Por un lado, ha puesto telescopios para ver todo lo mucho más grande, o sea, ampliando esta gama que vemos, esta franja que vemos, para ver lo mucho más grande. Y después hemos entrado con el microscopio para ver lo más chiquito. Entonces vemos una bacteria, vemos un virus, vemos cosas que así a simple vista no las vamos a ver. Estamos ampliando la gama de lo que vemos para un lado o para el otro. Nos falta abajo de ese mundo microscópico el mundo atómico. Que todo el universo funciona en base a eso. El Big Bang generó hidrógeno y litio, ¿sí? Y a partir de ahí, por fusión de átomos y demás, hoy tenemos hierro que funciona en nuestra sangre.
A ver, ¿de dónde vienen cosas básicas? Yo le digo, a ver, preguntemos en un colegio esto, ¿de dónde vienen los diferentes átomos que después hacen las moléculas y demás que componen nuestro cuerpo? El yodo de la tiroides, el hierro de la sangre. ¿Es importante o no esta pregunta? Absoluta. Bueno, el calcio de los huesos. ¿De dónde vienen estos átomos? Y yo le diría que no sé cuántos la contestan. Si llegase al 1%, a lo mejor me sorprendería. Una de las cosas que ha descubierto la astrofísica, por eso le digo, es tema de contenidos, no es tema de tanto de a ver, hay también, por supuesto, problemas de presupuesto, pero el tema de contenidos. La astrofísica ha descubierto que estrellas medianas como nuestro Sol, que en principio si la Tierra gira alrededor del Sol, se debería suponer de que todos los átomos que componen la Tierra están hechos, o sea, como mucho vienen del Sol, porque el Sol estuvo antes que la Tierra. Una estrella mediana como nuestro Sol no genera átomos más allá de un número atómico 6, que es carbono. Y entonces el hierro y el yodo y el calcio, ¿de dónde viene todo eso? Porque nosotros lo tenemos acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. El oro, la plata, el níquel. Para que se formen esos átomos más pesados, estrellas muchísimo más grandes que nuestro Sol tienen que haber consumido su núcleo para generar eso, por fusión. Y de esa muerte de esa estrella, que después nace otra cosa que se llama supernova, de esa muerte de esa estrella se generan estos átomos que van como polvo de estrellas al universo y después generan en sistemas planetarios como este una conjunción de átomos para después generar la vida. Por eso es que algunos poetas dicen, no somos otra cosa que polvo de estrellas. Y sí, somos polvo de estrellas muy lejanas nosotros. Y sentir esta unión con lo que realmente somos y de dónde venimos, o sea, puede cambiar toda nuestra posición sobre la vida. No sé. Doctor, ¿en qué circunstancias lo conoció Deepak Chopra? Bueno, yo venía de India y de haber vivido una cantidad de cosas que no tenía ni idea de por qué, ni cómo funcionaban. Y un amigo mío me llama, yo venía de estar un mes en la India, ¿no? Y me dice, ¿cómo te fue? Le digo, bárbaro. Me dice, bueno, pero no me interesa ahora porque estoy manejando tanto. Me dice, pero te necesito. ¿Por qué? Le digo, en 15 días lo traigo a Chopra a Uruguay a dar un seminario y bueno, vos hablas inglés, sos médico, caballero de la India, te necesitaría al lado de él para que esté acompañado, desayunar, almorzar. Digo, pero, le digo, Piti, un gran amigo, ahora murió. Le digo, pero Piti, le digo, acabo de venir de India, yo si me llego a ir una semana a Uruguay ahora, no solo mi mujer, sino mis pacientes me van a matar. Bueno, ahí se abría la puerta, punto de bifurcación. Paso o no paso. La lógica decía, no, la razón dice, no te podés volver a ir. ¿Sí o no? No has trabajado, los médicos generan sus ingresos estando sentados en un escritorio, así que, bueno, o en un quirófano. Y le dije, sí, voy. Y bueno, y jugué ahí una puerta que se abría, que en teoría me parecía ir contra lo que debía. Y bueno, y ahí almorzando, y contame cómo te fue en la India, me dijo. Y le empecé a contar y yo entusiasmado con la vivencia. ¿A qué había ido a la India? Y bueno, todo un cuento. Ahí hay que leer el libro, es larguísimo. Pero sí, yo había leído un libro a los 15 años que se llamaba El filo de la navaja. Y siempre me quedó como un ideal algún día estar allá en el Himalaya. Pero por supuesto nunca medicina, esto, lo otro, nunca me tocaba. Y después un día se abrió una puerta y la empecé a seguir y que son la cantidad de coincidencias que aparecen en el libro, y terminé allá. Y me pasó de todo, y cuando volví no sabía qué me había pasado, tipo Colón, que creía que había estado en la India y no había descubierto un continente. Entonces, y ahí almorzando con Chopra me dice, y yo me di cuenta que me estaba poniendo pesado en el almuerzo, porque le estaba contando demasiado. Pues
las coincidencias son muchos detalles. Si uno no cuenta el detalle, Claro. no tiene valor. Y le digo, no, a lo mejor te estoy aburriendo. Me dice, no, seguí. Le dice al lado, ¿qué te dije esta mañana? Que querías escuchar historias de sincronicidad, dice. ¿Viste esto? Dice, si tuviera amor, estaría para Hollywood. Dice, ¿no? Y no tenía amor, por ejemplo. Entonces le digo, ¿sincronicidad? ¿Qué es eso? Y es una cosa, es un fenómeno muy interesante, me dice. Este era junio. Y me dice, si te divierte, en agosto en La Joya doy un seminario de esto. Uy, ahora me tengo que ir a La Joya también. Y bueno, y fui. Claro. Y ahí empecé a meterme. ¿Cómo se llama el título del libro que va a aparecer? Así terminamos de redondear el tema, ¿no? En principio se va a llamar El Plan. El plan. Bueno, estaremos atentos. ¿Para cuándo estará listo? Estoy hace 10 años escribiéndolo, así que bueno, pasarán a lo mejor 10 años más, no sé. O a lo mejor lo termino. Faltan las musas, porque las musas no vienen cuando uno quiere. Claro, seguramente que no. Hay que estar atentos. Sí. Doctor, si le tendría que decir a la gente algo como para que no se pierda todo esto, ¿qué le diría? Más allá de que esté atento. Que, no sé, que si les interesó el tema, que lean sobre el fenómeno. Hay muchos libros buenos para entrar a esto. Jaworski, Chopra. Y después que estén atentos y que es como que es algo que es divertido, porque muchas veces lo que era rutina pasa a ser como una aventura detective con la propia vida. Un juego, ¿no? Yo creo que es una pequeña puerta que se abre, ¿no? Empezar a pensar en que hay otras cosas además de la rutina en la vida de uno, ¿no?